Hola amigas, hola amigos, gente del Hágalo Usted Mismo. Estamos llegando a un momento muy especial. Vamos a ir sacando unos papeles con las preguntas más difíciles, las más ácidas. Tenemos que decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Así que tomen asiento, pónganse cómodos, que nos vamos. Listo, partimos. A la suerte la olla. Vamos a revolverla. Lea. La primera pregunta. Se nota que son amantes de la parrilla. ¿A quién de los dos les queda mejor los asados? No nos ha tocado nunca compartir un asado juntos. Nunca, No. nunca. Esto es como para callado. Nunca yo sé lo que está haciendo Roberto y Roberto supongo que no sabe lo que estoy haciendo yo. Entonces, si te tocó hacer asado, a mí no me dijeron, porque si no hubiera ido. Obvio. Entonces no podría opinar. No sabemos quién es mejor parrillero porque no nos hemos desafiado. Ya, queda pendiente. ¿Cuál es el video que consideras más exitoso del 2025? Hay uno en especial que yo le tenía mucho miedo. Había que nivelar un piso. ¿Ese producto lo había ocupado antes? No lo había ocupado nunca. Si no se te ocurrió el hágalo usted mismo, hay un gallo que enseña ahí varias cosas buenas. Pero eso no lo habían hecho Tenéis nunca. que suscribir al canal. Sí, y la campanita y qué sé yo, pero al final... Tiene unos tutoriales excelentes. Y fíjate que lo hicimos y funcionó bastante bien. Pero yo iba con susto. Hay uno que me tocó hacer a mí, revestir un muro que ya estaba con cerámico, ponerle una malla con cerámicos encima. Eso es Y lo que mejor de sin todo. duda que a la gente le gustó mucho porque es una súper buena solución para cambiar un aspecto, como para lograr un gran cambio en la casa sin intervenir mucho. A mí me gusta entrar a destruir así, al cango. No, es que ya no tenemos algunas trancas infantiles, alguna cosa, empezamos a irnos a... ¿Cuál es el mejor chascarro que nos puede haber pasado en una grabación? Así que me acuerdo así a la rabia. Iba llegando a una tienda a comprar y me miraron y decía, mira, heladlo vos mismo, heládgalo como pueda. Hice el proyecto el otro día y me quedó pésimo. Gracias por los consejos. Chascarro hay siempre, pero lo pasamos bien y lo solucionamos. ¿Sí o no? Solucionamos. ¿Cuál de los dos es mejor para el carrete? A mí no me gusta el carrete. Carrete. Me encanta el carrete. Me encanta la parrilla, la piscola, el vinito. Me encanta Sí. compartir con mis Bueno. amigos, la familia. A mí el carrete como que me está cansando un poco, como que no aguanto mucho, pero siempre me ha gustado, siempre quiero estar metido en el carrete y lo que he estado haciendo en el último tiempo, yo me he hecho amigos de los amigos de mi hijo. Pero ese es Entonces, extraordinario, po. ellos tienen carrete día por medio. Entonces yo me dejo caer a saludar y uno entona un rato, qué sé yo, y después para la casa temprano. Me tinca más bravo para el carrete, mi compadre. ¿Cómo era y hace 30 años para el carrete? No me hubiera gustado encontrarme con Alejandro en una fiesta. No, nunca fui tan bueno para el carrete. Sí. Yo me acuerdo de haber celebrado Año Nuevo tomando en los floreros. Ah, no, este era de verdad. O sea, claro. Haciendo, no, haciendo, este la, vaso no. haciendo la piscola en el Una florero. piscola en el florero, sí. Extraordinario. Salud. Pero eso es clásico, ¿no? Salud. Cuidado. Escucha bien lo que te voy a decir. Roberto, siempre estaba enamorado de ti. ¿Ah? Espérate. ¿Me harías alguna cosa, algún trabajito en la casa? Oye, pero Cariñito. ¿de dónde No, sacaste si la es pregunta? cierto, si es cierto. Es una pregunta que cae en las redes sociales. Mira, yo Roberto, pero es que estoy te lo enamorada de firmo, ti. Parte por ahí. te lo firmo que esa es mi señora. Y si fuera Firmado por otra chiquilla. Jacinta. Ah, miércoles, no es mi señora. Que llame a mi señora. Que llame a mi señora primero. Si tuvieran que describirse entre ustedes usando una herramienta, ¿cuál serían y por qué? Yo te voy a ser sincero, nunca veo mis videos, y menos los tuyos, porque no veo los míos que va a ver el tuyo. Porque a mí me da vergüenza verme. Tú eres arquitecto. Me da la impresión de que a ti se te dan muy bien las cosas espaciales. Entonces, si yo te tuviera que describir con alguna herramienta, escuadra, niveles, ese tipo de cosas. ¿Está bien? Como dijiste que te gustaba entrar a picar y que eres alto, con un combo estos grandotes, largos ahí, con buena cabeza, pa, pa, pa. ¿Qué hay que destruir? Te noto, te veo en acción. Sería difícil que trabajáramos juntos, ¿no? Nos agarraríamos todo el día. Todo el día, todo el día. Está bien entonces que Sí. no nos veamos mucho. No, tenemos que irnos para carretear, eso ya quedó claro. Don Alejandro, ¿podría mostrar una foto de la vieja? Ah, miércoles. No es un misterio. Para ti no, pues, pero No, para toda la gente que no, tenemos, todos no, quieren estar, pero- quieren pero- la vieja. Pues. Pero hay un video donde aparece la vieja y yo termino de hacer algo y la vieja está mirando así como con cara y yo le pregunto, ¿te gustó, vieja? ¿Te acordás cuál fue el proyecto? No, fue hace mucho tiempo. Aquí tengo una foto donde aparezco con la vieja. Ahí está la vieja. A ver. He querido ponerla como un personaje porque efectivamente
es la persona que me inspira para hacer cosas. Puede sonar así muy romántico y todo. La vieja quiere esto y uno siempre trabaja para la vieja al final. O sea, y uno lo hace con el mayor cariño Claro, del claro. mundo. Po. ¿Qué tipo de cables serían? Buena pregunta. Yo diría que soy un cable positivo. Uy, aquí van a salir varias cosas ya. Esto va a terminar el cortocircuito, Que seguro. soy un cable positivo, pero cable pelado también. O sea, Yo creo esa que es la cosa. es un poco la ley de la vida. Cable positivo, un neutro, el cable a tierra Claro, y sí. la pelada de cable siempre, Sí, siempre la sale. pelada, sí. Bueno, fueron preguntas no duras, yo diría, pero No estaba fácil. uno lo contesta con cariño porque saben que vienen hechas con cariño también. O sea, O sea, sin duda que la gente está feliz siempre de vernos, de darle soluciones a los problemas que tiene en la casa. háganlo usted mismo de Sodimac, yo creo que la lleva. Para mí ha sido muy importante. Yo ya voy a hacer la clásica. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Obvio, que si es lo más importante, si esa es la forma de interactuar. Y déjenos los comentarios qué les gustaría ver, qué otro proyecto les hace falta, qué más les gustaría saber de don Alejandro, de O de mí. Roberto. Sí. Y nos vemos el próximo año, si Dios quiere, ¿no? Les mandamos un abrazo. Un abrazo a Si todos. Dios quiere, nos vemos Chao, en el amigos. 2026.